7:57 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este viernes 14 de junio. Vámonos inmediato en esta ronda de comentarios con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera, a quien damos los buenos días. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza. Un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros en cabina, la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Hoy quisiera hablar de reformas, de asesorías y de barrilitos. Es una manera tal vez de conectar tres temas que, aunque mirándolos de forma particular se pudiera abrir una tesis respecto a cada uno de ellos, tienen una conexión, una imbricación que necesariamente deben tratarse en este momento. Se ha hablado de una reformas en diferentes planos, al menos de unas 12 reformas se ha planteado en este momento. Dos de ellas son las más conocidas, la reforma fiscal y la reforma constitucional. La reforma fiscal siempre para los países, para los pueblos, son dolorosas. Si usted tributa, contribuye y le aumentan esos tributos, o si usted tenía alguna exención, un tratamiento especial como un sector privilegiado por el Estado para propiciar el desarrollo, sea regional o de un sector económico determinado, y en esa reforma pudiera verse afectado, necesariamente hay reacciones, y esas reacciones no son necesariamente positivas. Creo que aunque lo hacemos conscientes de que es necesario tributar para tener servicios públicos que de otra manera no se tuvieran y mantener esa calidad de esos servicios públicos, creo que nadie lo hace muy a gusto. Es una parte del resultado de su trabajo, de su productividad, que se queda en manos del Estado. Y reitero, esto genera encrespaciones. De manera que cuando se habla de reformas fiscales, de reformas tributarias, de cualquier aumento o de gravar alguna actividad que no está en ese momento grabada, bueno, pues existen reacciones. Y no es extraño ver en los países que recientemente han impulsado reformas fiscales, inclusive hasta protestas de esos sectores que se sienten afectados por esas reformas. La República Dominicana no es ajena a esto. Desde estos micrófonos, a pesar de que en algunos momentos se ha planteado la necesidad de la reforma, siempre hemos apoyado que sí, que en República Dominicana hay que mejorar la recaudación. Hay que mejorar la recaudación, tanto en la capacidad estructural, que se ha mejorado muchísimo en los últimos años, de respuesta de los órganos responsables de la recaudación. Además de esto, hay que aumentar impuestos en determinadas áreas y hay que eliminar exenciones y exoneraciones a sectores que ya hoy no se justifican. Eso es cierto. Mientras unos pagan y pagan muy bien, otros están liberados de esta responsabilidad, que es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Ahora bien, si esto es así, si esto es cierto, no menos cierto es que todos los que pagamos impuestos queremos saber que esos impuestos están teniendo un buen destino, que no están siendo destinadas a aquellas áreas que son de interés para el desarrollo del país. Cuando se suma más impuestos, efectivamente me reducen a mí como ciudadano la libertad que yo tengo de invertir ese dinero en lo que me plazca, sea en mejorar mis ahorros, en invertir en una infraestructura propia para mi beneficio, para mi familia, o para dedicarla a cualquier cosa que me dé la gana, a la educación, a cualquier tema que sea de mi decisión. Por eso muchos dicen que eso es una forma de limitar la libertad, el someter al ciudadano a contribuir o a dar una parte de la generación de su riqueza para el colectivo. Pero bueno, esas son discusiones que en gran medida, aunque se mantienen en la palestra, están superadas. Hay una aceptación implícita de la obligación de tributar. Y aquellos que teóricamente no comparten esta necesidad de tributar, bueno, se mantienen en las gradas porque es una realidad insoslayable que todos los países, para poder sustentar su funcionamiento, necesita de la tributación. Ahora, lo que tampoco nadie puede obviar es que se necesita ser transparente en ese gasto que se aumenta a razón de esas reformas tributarias. No es ocioso pedir, cuando se habla de reformas de esta naturaleza, que se mejore esa calidad del gasto. ¿Por qué?
porque usted está reduciendo, si bien no le cercena la total posibilidad de realizar su proyecto de vida, de realizar sus negocios y sus actividades, es menos dinero que usted tiene en su cartera. Y no es cierto que uno entrega más de su cartera de forma ligera, sin ningún tipo de objeción. Yo entrego, pero si entrego algo más de mi bolsillo, yo quiero sentir que hay una contraprestación. Y de la misma forma actúa esa sociedad, que en este momento se le está planteando la necesidad. Es necesaria, sí, es necesaria, y lo he sustentado desde aquí, incluso en aquel momento en el que el gobierno lo planteó y le echó hacia atrás. En ese momento defendimos esa reforma porque no es un planteamiento del momento. Se está hablando desde hace muchísimo tiempo que la presión tributaria de la República Dominicana con relación a otros países del hemisferio, incluso con economías más débiles que la nuestra, tienen una presión fiscal más alta que la nuestra. Pero tú sabes lo grave, Conde, de todo eso, y eso lo ha planteado acá José Luis muy juiciosamente, como siempre se ha caracterizado en su intervención y su comentario. ¿Cuánto cuesta que ni siquiera eso se exonera a una gente que pague su tributo y que encima de eso no le es redistribuido esos tributos en servicio y tiene que pagar seguridad, José Luis? Tiene que tener una cisterna para poder tener agua, tiene que pagar el agua que se bebe, tiene que duplicar los costos de electricidad. Si tiene un panel de energía solar, eso paga muchísimos impuestos. Por eso entonces se convierte eso, óyeme bien, el subsidio que tú te haces a ti mismo se convierte entonces en un privilegio. Por eso hay que insistir, Felipe, insistir hasta que logremos algún resultado en la clase política, en los que toman decisiones, en que hay que sincerizar. Ningún dato, ningún número por sí mismo está completo sin el concepto que transmite. A mí el dato de la famosa presión fiscal me resulta una mentira transformada en matemática, porque no me dice cuánto la clase media realmente carga, no me dice cuánto se le resta, se le exonera a los que negocian privilegios, y no me dice cuánto probablemente se le da, bien o mal, a los grupos que se consideran sujetos sociales de subsidio. Y en esa data se oculta esa trampa de los servicios que no funcionan, pero hay otra más que completa el quinteto, finalmente. La primera reforma fiscal, que no tributaria, de un país, es eficientizar la recaudación. Porque si tú haces una reforma fiscal actualmente sin tener ningún mecanismo que te ayude a disminuir los niveles de evasión, no estás en nada. Pero además hay otro tema, que el tema de la elusión fiscal. Por ejemplo, los gastos operacionales lo que pasa con la de las empresas. No, pero es que es ingeniería fiscal, nunca está prohibida. No, pero a lo que me refiero es lo siguiente: los gastos operacionales de las empresas, ¿hasta qué medida están transparentadas? ¿Qué tan cierto puedo yo determinar que el pasaje que compra una empresa a nombre de un ejecutivo para irse a Estados Unidos es de vacaciones o es un trabajo en términos, ¿cómo te digo? Eso es importante. Operacionales. Ayer yo fui a hacer una compra a una empresa que vende accesorios de baños y cocina y eso. Estoy haciendo una remodelación en mi casa. Y cuando voy a pagar con mi tarjeta de crédito, dice que no, efectivo. Me dice, no, efectivo o transferencia. ¿Eso qué significa? Porque evasión. No, porque además no de eso hay un 5%, hay un 5%, un 3% que ellos tienen que pagarle a la compañía emisora de tarjeta por cada transacción. Sí, no, pero adicionalmente a eso, regularmente son negocios que se valen de esos artilugios porque tienen dos contabilidades. Una precisamente para evitar que esas transacciones queden registradas y posteriormente hacer el pago que le corresponde. No cumplen con su responsabilidad. Pero bueno, volviendo al hilo de mi comentario, muy buenos aportes los de mis compañeros. Esencialmente, sí, si nos preguntamos, ¿se necesita en la República Dominicana mejorar la capacidad de recaudación? Sí, todavía hay mejoras que hacer. Se ha mejorado muchísimo, ha habido mecanismos, ha sido sistemático el crecimiento de varias gestiones gubernamentales. Esto no es el mérito de una sola. Ha habido un rendimiento y una mejoría significativa en esa capacidad de recaudación y de reducción de evasión, pero falta mucho. Pero también se requiere simplificar la estructura tributaria de la República Dominicana también para permitir que se siga mejorando en esos estadios que aún no ha llegado la capacidad de gestión y de administración de esos órganos responsables de la recaudación. Pero por igual, estamos dispuestos como ciudadanos a pagar más,
pero por igual necesitamos saber en qué se va a invertir, en qué se va a gastar. Necesitamos una mejor policía, sí, se necesita una mejor y cada vez más calificada policía para de alguna manera enfrentar los retos de la seguridad ciudadana. Necesitamos mejorar las condiciones del sistema de salud, aunque muchos entienden que es mucho el 4% y que no ha sido administrado de forma eficiente, sí, entendemos que debe mejorarse la eficiencia en el gasto de educación, pero debemos seguir invirtiendo en educación porque hay retos importantes que asumir en materia de educación, en materia vial, de infraestructura. La República Dominicana tiene una deuda importante que hay que pagar. Ahora bien, no podemos quedarnos conformes con una propuesta de reforma fiscal ni esperar que el pueblo va a aplaudir esa reforma fiscal si se entiende que no se está haciendo una administración efectiva del gasto. Y ahí brevemente quiero referirme al tema de los asesores y del barrilito. Si bien es cierto que muchos de esos asesores que figuran en muchas instituciones, ciertamente nos consta que realizan funciones, incluso de directores, algunos hasta de funciones atribuibles a viceministros, otros tal vez no. Pero como yo no tengo la claridad de cuáles sí, cuáles no, aunque sé que una parte importante de ellos sí cumple funciones, el pueblo necesita, y sobre todo en este momento que se está discutiendo, que se está proponiendo aumentarnos los impuestos o mejorar los mecanismos de recaudación o quitarle exenciones a algunos sectores, es conveniente transparentar esto, explicarlo, y todo aquello que huela a irregularidad o a desviación de lo que establecen las leyes, que es a lo que debe sujetarse el Estado y todos los ciudadanos, debe corregirse. No es positivo para este momento que se entienda que alguien está cobrando, por ejemplo, un salario sin hacer el trabajo para el cual se le está pagando. Que me pongan a mí más carga tributaria mientras yo percibo de este lado que ese ciudadano está recibiendo con mis aportes un salario sin hacer el trabajo correspondiente. Yo sé que no es el caso de todos, pero lo que ha ocurrido y lo que se ha revelado genera dudas en la sociedad que requiere ser aclarada. Si bien en el pasado había, incluso antes de la ley 247-12, había una cantidad enorme de viceministros, ciertamente en gestiones pasadas había una cantidad enorme de viceministros, una cantidad enorme de vicecónsules, incluso en Estados Unidos el gobierno americano se había negado a reconocer más vicecónsules porque era una cantidad enorme que había, por ejemplo, en el consulado de Nueva York, y el resto de los consulados y embajadas del mundo estaban llenos de personas que no estaban haciendo absolutamente nada y que recibían un salario del gobierno. Eso no puede justificar las acciones del gobierno que se ha comprometido con el cambio, que ciertamente hay que reconocerle. Ha habido reducción de la nómina pública, ha habido eficiencia en el gasto, ha habido más transparencia en las compras y contrataciones, persecución de la corrupción, pero no es suficiente. Se habló en la promesa para repostular al presidente Luis Abinader de más cambio. Y ese más cambio no puede dar lugar ni espacio, ni argumentos, incluso aquellos que tenían botellas en otros gobiernos, que tenían posiciones de asesores y que hoy desde la grada hipócrita critican, ni a eso se le puede dar la posibilidad de criticar en medio de una discusión respecto a reforma fiscal, y mucho menos seguir con la posibilidad de que un legislador administre millones de pesos de forma discrecional en esos barrilitos. Es un momento oportuno para que nos planteemos sinceramente esta reforma fiscal que necesita el país para mejorar los bienes y servicios que brinda el Estado, pero por igual para realizar una reingeniería del Estado, reducir personal excedentario, reducir instituciones duplicadas, pero por igual quitarle esa disposición discrecional y malvada que tienen los legisladores de administrar un barrilito sin ningún tipo de control. Llévatelo, Cundo.